Continuando con solución de un sistema de vectores angulares. En física 1 tenemos que se va a manejar el cuarto caso, que es donde lo definimos, que sobre un cuerpo, por ejemplo, en ese caso lo va a señalar sobre un cuerpo, el punto azul, se le van a aplicar la cantidad de 5 fuerzas. La fuerza 1 sobre el eje de las X, la 2, 7 newtons con 30 grados, la 3, 4 newtons con 20 grados a partir del eje de la Y, el F4, 3 newtons con 10 grados a partir del ángulo del eje menos X, y el F5, 2 newtons de 40 grados antes de llegar al eje de las X. Nuestro primer punto es determinar los grados a partir de 0 grados de cada uno de los vectores. Entonces, el primero tiene 0, este queda correcto, el segundo tiene 30 grados, está correcto, pero el tercero, veamos, ese sería el valor. Si recordamos con que aquí es 90 grados, entonces de 90 grados se pasó 20, por lo tanto, este ángulo sería 110 grados. El que sigue se pasó 10, de esto que sería 180, por lo tanto, aquí sería la cantidad de 190 grados y entonces ya no se toma en cuenta esto. Y el 5 a partir de 0 sería esto. Es decir, si hubiera llegado hasta aquí, hubiera dado la vuelta completa, serían 360 grados. Como no llegó, le faltaron 40, entonces quiere decir que aquí a 360 le quito 40, sería 320 grados. Y ahora sí, ya tenemos en primer lugar los grados a partir de 0. Ahora el siguiente, determinación de las fuerzas en el eje de las X. Para determinar esto vamos a hacer lo siguiente, es decir, la fuerza 2 la vamos a proyectar hacia 1 y entonces sería la fuerza 2 en el eje de las X, la fuerza 1 en el eje de las X, ese sería nuestro eje de las X. Esta la prolongamos y entonces sería aquí la fuerza número 3 en el eje de las X. Y esto sería la fuerza número 4 en el eje de las X, más esta que sería la fuerza número 5 en el eje de las X. Por lo tanto, veamos, en el lado positivo tenemos la 1, la 2 y la número 5. Y en el lado negativo tenemos la 3 y la 4. Quiere decir que estas son positivas y estas son negativas. Como me quedaron un sistema de vectores colineales, vamos a determinar cuál es el resultado final y a eso es lo que le llamamos suma de las fuerzas en el eje de las X. Y para hacer eso vamos a calcularlo con el tercer caso, es decir, Fx va a ser la fuerza por el coseno de alfa. Por lo tanto tenemos F1 en el eje de la X sería el valor de 9 newtons multiplicado por el coseno de 0 grados. Es el primero. La fuerza 2 en el eje de las X sería 7 newtons multiplicado por el coseno de su ángulo. Y su ángulo son 30 grados por 30 grados. Siguiente, F3 en el eje de las X sería, va a ser 4 por el coseno de 110. 4 newtons por el coseno de 110 grados. El F4 en el eje de las X sería igual al valor de 3 newtons multiplicado por el coseno de su ángulo que son 190 grados. Y F5 en el eje de las X sería el valor de 2 newtons multiplicado por el coseno de su ángulo, que son 320 grados. Y ya de esta manera tenemos los resultados. Según lo que nosotros deducimos al principio es el siguiente. Este 1 es positivo, la 2 es positiva, la 3 es negativo, la 4 es negativo y la 5 es positivo. Así es que ya teniendo una idea, vamos a poder calcularlo. Indispensable. Hay que recordar que nuestra calculadora debe estar en sistema de numeración de gris, D o D. Veamos entonces lo siguiente. 9 por el coseno de 0 grados. Y el resultado es 9 newtons. Aquí tenemos el primer resultado. 9 newtons, como habíamos señalado, positivo.
El que sigue sería 7 por el coseno de 30 grados. Y el resultado es 6.06 newtons. El tercero es el valor de 4 por el coseno de 110 grados. Y el resultado es menos 1.36 newtons, el negativo que habíamos dicho. Siguiente sería 3 por coseno de 190 grados. Y el resultado es menos 2.95 newtons, negativo como ya lo habíamos visto. Y el último que tenemos sería 2 por el coseno de 320 grados. Y el resultado es 1.53 newtons. Ya tengo todos, entonces a partir de aquí voy a sacar lo que viene siendo su suma de fuerzas en el eje de las X. Suma de las fuerzas en el eje de las X. Y para eso pues simplemente voy a sumar algebraicamente. Será 9 más 6.06 menos 1.36 menos 2.95 más 1.53 igual. Y el resultado es 12.28 newtons. Ya tengo el primer resultado, 12.28 newtons. Es decir, tengo la suma de las fuerzas en el eje de las X, pero ahora me falta la suma de las fuerzas en el eje de Y. ¿Qué voy a hacer? Pues va a ser muy sencillo, solamente voy a repetir lo que tengo arriba. Fy va a ser igual a F por el seno de alfa. Entonces sería F1 en el eje de Y es igual a 9 newtons por seno de 0 grados. Siguiente, F2 en el eje de Y es igual al valor de 7 newtons multiplicado por el seno de 30 grados. El que sigue, F3Y es igual a 4 newtons multiplicado por el seno de 110 grados. El que sigue, F4 en Y va a ser igual a 3 newtons por el seno de 190 grados. Y el último, que sería F5 en el eje de Y, es igual a 2 newtons multiplicado por el seno de 320 grados. Y esa sería la sumatoria, es decir, la suma de las fuerzas en el eje Y es igual. Vamos a identificar aquí, si ahora ustedes observan, el primero sale 0. El segundo sale positivo, el tercero sale positivo, el cuarto va a salir negativo, el 5 va a salir negativo. Por lo tanto tenemos 1 es 0, 2 positivos y 2 negativos. ¿Cuánto resulta? Pues simplemente va a depender de sus valores. Veamos el primero, sería 9 por el seno de 0. Y el resultado ya lo hemos visto, sale 0 newtons. El siguiente sería 7 por 30, por seno de 30. Y el resultado es 3.5 newtons. 3.5 newtons. El que sigue sería 4 por el seno de 110. Es decir, $2.81 positivo, 2.81 newtons. El que sigue, sabemos que debe ser negativo, sería 3 por el seno de 190. Y el resultado es menos 0.52 newtons. Y el último que también debe salir negativo, 2 por el seno de 320. Y el resultado es menos 1.28 newtons. Ya que tengo esto, pues entonces voy a sacar la resultante en el eje de la Y, que sería entonces igual a
3.5 más 2.81 menos 0.52 menos 1.28 igual. El resultado es 4.51 newtons. Como pueden observar, tanto la suma de las fuerzas en el eje X como la suma de las fuerzas en el eje Y son positivos. Para el siguiente caso tenemos el número 3, dice cálculo de F, R y alfa. Importante, no podemos dejar de checar que para este caso necesito por fuerza tener otro diagrama para poder identificar qué está sucediendo. Es decir, sería el nuevo diagrama así de esta manera, y aquí podemos notar que la suma de fuerzas en el eje X es positiva, por lo tanto tenemos que esto sería lo que viene siendo suma de las fuerzas en el eje X es igual a 12.28 newtons. Y la suma de fuerzas en el eje Y 4.51, quiere decir que está hacia arriba. De esta manera, suma de FY es igual a 4.51 newton. Ya que tenemos esto, hay que recordar que la vertical se pone al final de la horizontal. Por lo tanto, aquí pondríamos en este caso lo que viene siendo suma de las fuerzas en el eje Y, que es igual a 4.51 newton. Y ya puedo determinar quién va a ser mi fuerza resultante. Va a ser esta que tenemos de aquí a este lugar. Esa va a ser mi fuerza resultante y esta va a ser la dirección alfa. Pero al quedar lo que viene siendo un triángulo rectángulo, utilizo lo que viene siendo otra vez el teorema de Pitágoras, que me dice, esta es la hipotenusa. Tenemos hipotenusa, al contrario de esto, este es el opuesto y este es el adyacente. Por lo tanto, para encontrar el valor, me queda que C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Pero C es FR, por lo tanto, aquí sería FR cuadrado. Aquí sería entonces F1 y aquí sería el valor de F2. Despejando, está al cuadrado en el primer miembro, pasa al segundo como raíz, por lo tanto, FR es igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Es decir, la raíz de F1 que vale la cantidad, en este caso F1 cambia por la sumatoria en el F de las X y este en el F de las Y. Entonces, a la hora que queda así, X y Y, me va a quedar, de acuerdo con sumatorias, sería 12.28 newtons al cuadrado más 4.51 newtons al cuadrado. Y FR es igual. Lo voy a sacar directamente, voy a ir señalando cuál es el procedimiento. Para realizarlo esto vamos a ponerle 12.28 al cuadrado, x2, más 4.51 al cuadrado, sale 20 puntos y le ponemos igual para que sume. El resultado es 171 y en el momento en que le saco la raíz cuadrada, el resultado es 13.08 newtons. Y esta es la fuerza resultante. Y para calcular lo que viene siendo el ángulo, simplemente vamos a poner la tangente de alfa va a ser igual al opuesto, es decir, suma de las fuerzas en el eje de la Y entre suma de las fuerzas en el eje de las X. Por lo tanto, despejando, la tangente pasa para allá, quedaría alfa es igual a tangente elevado a la menos 1 de suma de las fuerzas en el eje de la Y entre suma de las fuerzas en el eje de las X. Ya sustituyendo me queda alfa es igual a tangente a la menos 1 de el valor. Suma de las FY sería 4.51 newton entre 12.28 newtons. Se eliminan los newtons y entonces
alfa es igual, sería el ángulo o dirección de la resultante va a ser, por lo tanto, 4.51 entre 12.28 es igual, inverso de la tangente, el resultado son 20.16 grados. Y ahí tenemos el resultado. Ahora, si nosotros nos vamos a donde viene siendo nuestro diagrama, entonces quiere decir que de aquí nosotros tenemos, este sería la fuerza resultante, mucho más grande que las anteriores, y entonces la fuerza resultante es igual a 20.16 newtons. Y su ángulo es igual, no, perdón. Su valor es 13.08 newtons. Y su ángulo es 20.16 grados. Pero como también nos piden la fuerza equilibrante, entonces a este lugar estaría la fuerza equilibrante. Voy a borrar esta. Sería entonces la fuerza equilibrante es igual al valor de 13.08 newtons. Y su ángulo son 180 más 20, quiere decir que sería el valor con un ángulo del equilibrante igual a 200.16 grados. Y es así como tenemos la solución de este tipo de problemas.